Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de la ley del solo sí es sí, de la manada y de cómo Luis Rubiales dimite, pero Irene Montero no. Por lo que sea esta señora, lo de asumir responsabilidades políticas como que no va con ella. De hecho, ante la inminente conformación de un nuevo gobierno progresista, los de Podemos, para presionar a Sumar, exigían que Irene Montero volviese a repetir como ministra de Igualdad. Belarra reclama a PSOE y Sumar que Irene Montero repita como ministra de Igualdad y que reconozcan que se equivocaron con ella. Claro que sí, guapi. Y hasta ayer mismo estaba el podemita Pablo Fernández reclamando por Twitter que Irene Montero debería continuar como ministra de Igualdad en esta próxima legislatura, porque supongo que la operación de salvar a la hermana Irene pues hay que llevarla hasta el final. Y aprovechando que estos días pues se habían marcado un tanto con respecto a todo este delirio colectivo que ellos habían ayudado a generar en lo que respecta a todo el pico de Luis Rubiales y Jenny Hermoso, un piquito que como ya sabemos concluyó con la dimisión del presidente de la Federación el pasado domingo, con el caso del grupo de WhatsApp de universitarios de La Rioja que hablaban entre ellos de cosas gravísimas como de coger a Mariló Montero y azotarla hasta hacerla sangrar. Ah, no, perdona, que me he equivocado, que esto es lo que decía en los grupos de WhatsApp Pablo Iglesias. Nada, disculpad, si esto lo dijo la coleta mayor, entonces no hay ningún problema. No hay que expedientarlo, ni dimitirlo, ni nada de nada. No estábamos hablando de un político que optaba a la presidencia del gobierno. Estábamos hablando de universitarios de 19-20 años más salidos que el pico de una mesa, que decían cosas como que querían partirle las bragas a los de primero. Eso es lo que no es tolerable. Que es que a veces tanta poca coherencia pues me confunde. Y con el reciente episodio de un futbolista llamado Mollejo al que querían sancionar por celebrar un gol de la siguiente manera, quedaba patente que por lo menos las últimas semanas los poderes de la charocracia estaban aumentando y aumentando. Y por lo tanto esto le daba una tirada de salvación de un dado de 6 a la aura de vitalidad de Irene Montero que ellos querían aprovechar. Y así pues meter un poco de presión a la Yolanda esta, que tiene cara de caballo. Una Irene Montero que dirigía el gabinete de las chicas del cable. Todo un ministerio de igualdad que el último año se había desgastado especialmente por las consecuencias de su ley del solo sí es sí. Que para poneros en contexto de algo que a lo mejor ya he explicado 300 millones de veces, era una ley que se había catalizado al calor del feminismo callejero y popular. The age of men is over. Cuyas reivindicaciones habían tenido su pistoletazo de salida a partir del caso de la manada de Sanfermines. Unos señores que con el anterior Código Penal fueron condenados a 15 años de cárcel, ni más ni menos. Sin embargo, pese a la condena de todos sus miembros, para Irene Montero y su tropa esto no era suficiente. Era imperativo, a partir de lo que ellas llamaban el Código Penal de la manada, cambiar nuestros códigos legales para proteger de una manera más eficiente a las mujeres y que agresores como estos 4 señores que habían sido condenados pues no quedaran impunes. Y así nació la ley del solo sí es sí. Una mierda. Que ponía el consentimiento en el centro. ¿Qué significa eso? Pues realmente nada en concreto, pero un eslogan que molaba. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que estas señoras se liaron ahí a escribir una ley. Y como estas señoras son unas incompetentes y no saben hacer la O con un canuto, parieron una ley amparada por todo un gobierno progresista y fiscalizada por el PSOE que acabó liberando a cientos de agresores sexuales. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y mira que Irene Montero nos decía cosas como esta. Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Y esto lo decía Irene Montero porque ya había gente avisando de que esto podía suceder. Era propaganda machista y probablemente para esta señora siga siéndolo. El caso es que el PSOE, con el pánico social que habían creado en los últimos años con las agresiones sexuales, pues vio que era algo que les podía desgastar públicamente. ¿Cómo es esto de que hacemos una ley para proteger a las mujeres de todo tipo de agresiones sexuales y lo que sucede es que miles de agresores sexuales ven reducidas sus condenas? Esto podía tener un impacto político negativo en forma de votos. Así que dijeron, quieto parao, vamos a reformar la ley porque aunque se sigan produciendo las rebajas de condenas, por lo menos salvamos un poco los platos de cara a la galería. Y así acusaban al PSOE con un argumentario que defendía todo el partido de querer volver al Código Penal de la manada. Que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la manada. Esta reforma que el Partido Socialista va a sacar de la mano con el Partido Popular vuelve al esquema de la violencia e intimidación, vuelve al esquema del Código Penal de la manada. Lo que estamos viendo es que el Partido Socialista lo que quiere es volver al modelo anterior. La única propuesta que ha hecho el Partido Socialista es una vuelta al modelo anterior, al Código Penal de la manada. Creemos que estas son las medidas que verdaderamente pueden ayudar a una correcta implementación de la norma
y no volver a ese modelo del Código Penal de la manada. Porque para ellos el problema nunca fue su ley, el problema eran los jueces que eran muy fachas y muy machistas, y estaban prevaricando y aplicando mal la ley para molestarlas a ellas. De hecho, cuando la Audiencia Provincial rechazó el reducir la pena a uno de los acusados de la manada, Irene Montero nos dijo lo siguiente. Valoro con muchísima preocupación esas resistencias a la aplicación correcta de la ley solo sí es sí, del derecho transitorio, y estas decisiones judiciales que están bajando las penas a agresores sexuales. La mayoría de los jueces y juezas de este país están aplicando bien la ley y no bajan las penas, como ayer mismo vimos de un juez que decidió mantener la pena a uno de los agresores de la manada, pero hay una minoría que, como en el año 2004 con la ley de violencia de género, está decidiendo resistirse a la aplicación de la ley. Sin embargo, hoy nos hemos enterado que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja en un año la pena a uno de los condenados de la manada en aplicación de la ley solo sí es sí. Es decir, que la ley que se creó para acabar con la impunidad de señores como los de la manada que habían sido condenados a 15 años con el Código Penal anterior ha acabado siendo usada para que precisamente miembros de la manada vean reducida su condena en aplicación de la nueva ley feminista. Maravillosa jugada. Nada de locos, increíble, o sea, un 10, titanes, mastodontes. El pitorreo ha llegado hasta el punto de que el propio abogado de la manada ha felicitado a Irene Montero por haber conseguido bajar la pena a uno de los condenados, que me parece un poco feo por parte del abogado este, porque es como echar sal en la herida. Y esto es cosa de jueces machistas, esto es algo que no se podía saber, no, es algo que los juristas ya avisaban desde hace tiempo. De hecho, hay un hilo que escribió el abogado penalista José María de Pablo el 29 de agosto, en el que básicamente acertaba de pleno con todo lo que ha pasado. Pero 29 de agosto de 2022, o sea, mirad si este tío ya estaba viendo a futuro vista. Decía, experimento sobre algo que habéis preguntado, ¿habría sido distinta la sentencia de la manada con la nueva ley del solo sí es sí? ¿Podrán pedir una revisión para rebajar su condena cuando entre en vigor la nueva ley? Obvio. Los miembros de la manada fueron condenados por un delito continuado de violación, agresión sexual con penetración con agravantes a 15 años de prisión. El delito de violación o agresión sexual con penetración de los antiguos artículos 178 y 179, por el que se les condenó, se castigaba con una pena de entre 6 a 12 años. Pero, como se consideraron probadas las agravantes del artículo 180, carácter particularmente vejatorio y actuación conjunta de dos o más agresores, la horquilla de la pena será inicialmente de 12 a 15 años de prisión. Pero se aplicará esa horquilla en su mitad superior al concurrir un mínimo de 2 agravantes. Esto es, la horquilla queda entre 13 años y medio y 15 años de prisión. Además, la condena es por delito continuado, así que aplicamos la regla del artículo 74 del Código Penal. La pena se aplicará en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. Es decir, partiendo de la horquilla de entre 13 años y medio y 15 años, su mitad superior está entre 14 años más 3 meses y 15 años. Pero se puede llegar hasta la mitad superior en grado, los 18 años. Por tanto, el margen será entre 14 años más 3 meses y 18 años. El Tribunal Supremo, en su sentencia y dentro de esta horquilla, consideró adecuada la pena de 15 años por ser próxima al mínimo legal, 14 años más 3 meses, y proporcionada a la circunstancia de los acusados y la gravedad del hecho. Pues bien, ¿y si aplicamos a esta condena y a la fundamentación de la pena impuesta la nueva ley del solo sí es sí? Esto se va a poner feo. La nueva ley castiga la agresión sexual con penetración a la pena de entre 4 y 12 años de prisión, en lugar de la anterior horquilla de entre 6 y 12 años. Las dos agravantes que se tuvieron en cuenta se mantienen en el nuevo artículo 180.1. El nuevo artículo 180 prevé una pena de entre 7 a 15 años para las agresiones con penetración cuando concurre un agravante, que se aplicará en su mitad superior cuando, como aquí, concurran 2 o más. Por tanto, la horquilla pasa a entre 11 y 15 años. La regla del delito continuado no ha cambiado, así que habrá que aplicar la anterior horquilla desde su mitad superior, 13 años, pudiendo llegar hasta la mitad de la superior en grado. Con un mínimo legal de 14 años y 3 meses, el Tribunal Supremo impuso una pena a solo 7 meses de distancia de ese mínimo, 15 años, y señaló explícitamente que lo hacía, entre otras razones, por su cercanía a ese mínimo legal. Y aquí lo dice, la citada extensión de la pena impuesta, 15 años de prisión, se encuentra muy próxima al mínimo legal. Con la nueva ley, ese mínimo legal baja a los 13 años, por lo que, con el mismo criterio, es razonable pensar que el Tribunal Supremo, con esta nueva ley, habría impuesto una pena inferior de 13 años y 7 meses, o si se redondea para arriba, 14 años. Por tanto, a la primera pregunta, ¿hubiera beneficiado esta nueva ley a los miembros de la manada? Sí, la pena habría sido al menos un año inferior. Y la segunda, ¿podrán ver revisada y reducida su pena cuando entre en vigor? Tengo dudas porque los 15 años siguen dentro de la horquilla en la nueva ley. Pero el Tribunal Supremo vio razonable una pena próxima al mínimo legal y con la nueva ley los 15 años no son tan próximos, lo que haría razonable una rebaja de al menos un año de prisión. A ver qué ocurre. Bien, como ya he dicho, el penalista José María de Pablo escribió esto en agosto de 2022. Y hoy, efectivamente,
tarde salía la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena a uno de los condenados de La Manada. También otras grandes juristas como Guadalupe Sánchez ya avisaban al respecto. Decía en un artículo en The Objective: La Manada es un ejemplo paradigmático de cómo el relato consigue alterar la percepción de la realidad en la mente de sus receptores. No son pocos quienes, como consecuencia de la campaña machacona que realizaron los partidos de izquierdas y sus medios afines, todavía creen que estos señores fueron absueltos. ¿Cuál no será su sorpresa cuando comprendan que, con la nueva tipificación, la pena a la que fueron condenados podría llegar a verse reducida? Que no lo sé, a mí si me preguntas es como una maravillosa paradoja todo esto. ¿Y qué ha hecho Irene Montero? Pues lo que ha hecho ha sido tuitear lo siguiente: el consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación. Gracias al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esa lucha, es claro que estamos ante una agresión sexual y no cabe hablar de abuso como hizo este mismo tribunal en el año 2018. El consentimiento en el centro. Cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la ley del solo sí es sí, tal y como argumentó el voto particular de la magistrada. También la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial. Is that your explanation? Es decir, que nos comenta que se hace cargo mucho del dolor de la víctima, pero que a ella no le miren, que no tiene nada que ver. Esto ha sido cosa de los jueces machistas, misóginos estos, de la justicia heteropatriarcal. ¿A mí qué cojones me vas a contar a mí yo de que tengo que asumir responsabilidades, pavo? Y para dar esta versión, que es la versión dura, pues tenían al mamporrero oficial del reino, que no es otro que Pablo Echenique. Los Rubiales con toga del Tribunal Superior de Justicia de Navarra han decidido rebajarle la pena a uno de los de La Manada. Y no porque lo obligue ninguna ley ni ninguna jurisprudencia, sino porque les ha dado la gana. Nah, que es que les apetecía, que se han levantado de esa manera de la cama hoy. Como si tú un día vas a un restaurante y en lugar de pedirte un chuletón al punto, te pides un lenguado. Oye, es que hoy me apetece esto, pues ¿qué se le va a hacer? Además, Pablo Echenique, intentando llevar su mezquindad a un plano superior de la existencia, todavía tenía tiempo para tuitear lo siguiente: si os fijáis bien, la lógica detrás de un juez le rebaja la pena a un porque le da la gana, pero la culpa es de Irene Montero, es muy parecida a la lógica de si le metí un guantazo, pero la culpa es de ella porque me hizo el solomillo poco hecho cuando sabe que me gusta el punto, o la lógica detrás de es verdad que la violé, pero la culpa es de ella por ir provocando con esa minifalda. ¿Qué dice usted, Pablo? Es decir, que está comparando la responsabilidad que tiene Irene Montero con respecto a una ley que ha salido de su ministerio y que ha conllevado una sistemática rebaja de condenas a agresores sexuales en este país, con la responsabilidad que tendría una víctima de maltrato o de violación por el hecho de ser agredida por su victimario. Hermano, tío. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Que vale, que yo entiendo que la droga que os metéis en Podemos es muy fuerte, pero también os comento que el ridículo al que está llegando por el hecho de negar asumir responsabilidades es cuasi dantesco a estas alturas. Que esta gente haya tenido parte en cualquier gobierno de la historia de este país será una mancha negra en nuestra historia que jamás podremos borrar. O sea, esto ha sucedido, esta gente estuvo ahí, para que lo reflexionéis un poco mientras estáis en la ducha. Y es del todo paradigmático que con toda la turra que nos han estado dando el último mes, con todo el machaque por activa y por pasiva de las responsabilidades de Rubiales por su agresión sexual, del pico de Jenny Hermoso, que si tiene que dimitir, que si no tiene que dimitir, que si el feminismo tiene que hacer su trabajo para reclamar la cabeza de este calvo y todas estas mierdas, hasta que tras una incesante y aplastante presión por fin lo han conseguido, Luis Rubiales ha acabado dimitiendo el pasado domingo, que estas señoras, después de parir semejante aborto de ley, una ley que catalizó precisamente por el caso de La Manada y la poca respuesta que tenían las víctimas de agresiones sexuales ante la justicia, con el Código Penal, que es el Código Penal de La Manada y todo esto, concluya con que con su nueva ley feminista de mierda, uno de estos condenados de La Manada acabe reduciendo su condena y nadie en ese puto ministerio y en todo el gobierno que llevan literalmente semanas exigiendo la dimisión del calvo Rubiales tenga los santos huevos de dimitir. ¿Dimitir? ¿Dimitir, Benzolaski? ¿Quién es este? ¿Un refugiado ucraniano? No, dimitir es un verbo que según la RAE significa renunciar a algo, especialmente a un cargo. A ese cargo al que estáis aferradas a vuestras sillas hasta el último segundo y que encima tenéis los santos bemoles de pretender mantener la próxima legislatura, que no estaría de más que os aplicaseis cuando estáis exigiendo a la peña que dimita por cosas 300 trillones de veces menos graves que lo que vosotros habéis perpetrado. No de acuerdo a mis estándares, sino a los vuestros, porque los que habéis generado todo un estado de conciencia de pánico con respecto a las agresiones sexuales
y toda esta verga habéis sido vosotros. Y sois vosotros los que en este contexto habéis parido una ley que supuestamente iba a proteger a las mujeres. Y sois vosotros los responsables de que esta ley, en lugar de acabar ayudando a las mujeres, haya acabado ayudando a los agresores. Entonces, amigos míos, si tanto exigíais la dimisión de un calvo porque en un momento de euforia le dio un pico a una jugadora de la Selección Nacional de Fútbol, no estaría de más que si vosotros sois las responsables de las reducciones de condenas de miles y miles de agresores sexuales, os fueseis toda vuestra plana mayor un poquito a tomar por culo. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque cuanto más lo pienso, más me altero. Soy un tío blancuetero, denle like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.